Hola a todos, en este video vamos a hablar un poco sobre el movimiento circular uniforme. Previamente habíamos analizado el movimiento de un objeto a lo largo de una circunferencia, siguiendo pues una trayectoria circular. Teníamos que tenía una velocidad que siempre apuntaba hacia afuera y tenía una aceleración centrípeta. Ahora vamos a hacer un análisis en que vamos a tener en cuenta, más allá de la velocidad del objeto, la velocidad lineal, qué tan rápido da la vuelta, y para ello vamos a basarnos en su ángulo. Tomemos una línea que vaya desde el centro de la trayectoria hasta el objeto en estudio, es decir, una línea que describa el radio. Si nosotros analizamos el ángulo que describe el objeto a medida que se va moviendo, tendríamos que ese ángulo θ pues se incrementa, y lo que vamos a tener es que cuando ha recorrido la mitad, pues son aproximadamente 180 grados, y cuando dé la vuelta por completo, pues serían 360 grados. Entonces tenemos que el movimiento circular también puede ser analizado por el ángulo que se recorre. En el movimiento circular es más fácil hablar de radianes que de grados. Entonces vamos a estar describiendo el movimiento del objeto por la cantidad de radianes. Recordemos que una vuelta completa sería 2pi radianes, que aquí en el simulador me muestra un valor aproximadamente de 6,3 radianes. Básicamente, dependiendo de este valor, nosotros podremos determinar qué tanto ha recorrido el objeto. En este caso estaríamos hablando del ángulo recorrido. A este ángulo le vamos a llamar desplazamiento angular. Tal como lo he dicho, se va a medir en radianes. Adicionalmente, recordemos que esta distancia que recorría el objeto es conocida como longitud de arco. Adicionalmente mostramos el radio, que sería de 5 unidades. Entonces, ¿qué tendríamos? Que para un radio de 5 habrá recorrido esta distancia. Entonces nosotros podríamos decir que entre mayor sea el ángulo, a medida que el ángulo se incrementa, la distancia que recorre el objeto también se incrementa. Es decir, que podríamos dar el valor de este desplazamiento angular en términos de la longitud de arco. Y se obtiene de esta manera. Simplemente el desplazamiento angular lo representamos como delta de θ, que será la variación del ángulo, igual a la longitud sobre el radio. Entonces, en este caso, si deseamos hallar el valor delta de θ, simplemente dividimos 20.5 entre el radio, que es 5, y efectivamente nos daría un resultado de 4.1 radianes. Tengamos en cuenta que si nos dicen que el objeto ha tenido un desplazamiento angular de 2pi radianes, sería exactamente una vuelta completa. Y si multiplicamos eso por 2, es decir, se ha desplazado 4pi radianes, pues implica que ha dado 2 vueltas. Y si simplemente nos dicen la mitad, ha recorrido pi radianes, pues significa que únicamente ha dado la mitad de la vuelta. Esto aquí entonces aproximadamente sería el valor de pi. La velocidad del movimiento circular se puede describir también con el ángulo descrito. Entonces ahora lo único, en vez de decir qué tan rápido se mueve el objeto a lo largo de toda esta circunferencia, vamos a decir qué tan rápido va describiendo este ángulo. Si recorre pi radianes, qué tan rápido recorrió pi radianes. En este caso vamos a llamarle velocidad angular. ¿Cómo podríamos determinar esa velocidad? Simple. Es decir, recorre determinado ángulo, por ejemplo 2.5 radianes, y lo hace en determinado tiempo, en este caso 6,74 segundos. Entonces la velocidad sería de esta manera: el desplazamiento angular que se mencionó antes sobre el tiempo que tomó recorrer ese desplazamiento. Por ejemplo aquí, ¿cómo se hallaría? El desplazamiento angular es 3,24 radianes sobre el tiempo, que son 8,74 segundos. La velocidad angular la vamos a representar con esta letra griega que se conoce como omega. Es similar a la W minúscula. Siempre que la veamos en este movimiento circular, entendemos que se trata de la velocidad angular. Si de nuevo
analizamos el movimiento de una vuelta completa, tendríamos el desplazamiento angular sería 2pi y el tiempo en dar la vuelta, recordemos que es conocido como periodo y se representa con una T mayúscula, quedando de esta manera. Tendríamos entonces cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar la velocidad angular, qué tan rápido varía el ángulo. Pero tenemos que si únicamente hemos recorrido parte de la circunferencia, la ecuación apropiada sería esta. Desplazamiento angular, que en este caso sería 1.32 segundos, y el tiempo que tomó es de 3,56 segundos. Al aplicar la ecuación, sería de esta manera. Y este sería el resultado, 0,37 radianes por segundo. Pero si el objeto se mueve un poco más y ahora el desplazamiento angular es de 2,2 radianes y el tiempo 5,93, al aplicar la ecuación sigue siendo la misma velocidad angular, porque recordemos que estamos analizando un movimiento circular uniforme, es decir, que siempre va circulando a la misma velocidad. Y si la velocidad con que circulaba por esta trayectoria era constante, la velocidad con que cambie el ángulo, es decir, con que aumente el desplazamiento angular, también va a ser el mismo. Entonces tenemos que se mantiene este valor para los diferentes valores de desplazamiento angular y del tiempo. Ahora, ¿qué sucede si el objeto da la vuelta completa? Utilizaríamos esta ecuación. Pues 2pi sería el ángulo al dar una vuelta completa y t es el periodo, es decir, el tiempo en dar una vuelta. En este caso tenemos que el tiempo es aproximadamente 16,8, 16,9 en recorrer el ángulo completo, que serían 2pi, que si multiplicamos 2 por pi aproximadamente es 6.24, 6.28. Al sustituir los datos tendríamos entonces 2pi dividido 16,94 segundos. Lo que voy a recomendar es que el pi, al igual que en los videos pasados, no lo multipliquemos por la unidad, sino que quede expresado en el resultado si vamos a utilizar esto para otros cálculos. Pero además, en la velocidad angular se suele expresar en términos de pi. Por ejemplo, velocidad angular de pi, de 2pi, de 3pi o pi medios, pi sextos. Entonces, en lo posible, simplemente dividimos este 2 entre el valor que está aquí abajo y el resultado obtenido lo dejamos expresado por pi. Esa es la convención con la que se expresa la velocidad angular. Sin embargo, si multiplicamos 0,12 por pi, obtenemos 0,37 radianes por segundo, que es el mismo valor que se obtiene de esta manera. Entonces, de nuevo, si solo es parte de la vuelta, sería con esta ecuación. Y si ya son vueltas completas, pues utilizaremos esta, que es mucho más simple. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal que ya habíamos estudiado antes? Teníamos un determinado valor de velocidad y recordemos que para lograr que el objeto no se saliera de la trayectoria, necesitábamos una aceleración centrípeta. Y si la velocidad era muy grande, la aceleración centrípeta también tenía que ser grande para evitar que el objeto se saliera de la trayectoria circular. Tomemos ahora un movimiento circular con una trayectoria mucho más corta, una circunferencia más pequeña. Si la inicial tenía un radio de 5 unidades, esta es de 2.5. Tenemos entonces que si ponemos a mover ambas, podemos observar que la distancia que recorren es diferente, que la trayectoria es diferente, pero ambas recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso, ambas han recorrido 2,45 radianes, es su desplazamiento angular, para un tiempo de 6.61 segundos. Aquí podemos ver que para un desplazamiento angular de 3.36 radianes les ha tomado a ambas un tiempo de 9,06. ¿Qué podemos concluir? Que la velocidad angular es igual en ambas. Ambas van a dar la vuelta en el mismo tiempo. Ambas están girando igual de rápido. Sin embargo, si analizamos la velocidad lineal, es fácil deducir que ésta ha tenido que recorrer una longitud de arco mucho mayor que la longitud de arco que ha recorrido esta. Observamos que aquí es 16.8 y aquí 8.38. Entonces, es mucho más pequeño, incluso es la mitad, pues la circunferencia es más pequeña. Entonces, a pesar
que la velocidad angular sea la misma, no podríamos decir lo mismo de la velocidad lineal, es decir, la velocidad con que recorre toda esta circunferencia. Fíjense que aquí fue una distancia mucho más grande, entonces la velocidad es mucho más grande. Aquí puede emplear una velocidad más pequeña para recorrer esa distancia. Entonces tendríamos que la velocidad usada en este punto es mucho menor que la que se usa aquí. Tenemos entonces nuevamente, podemos observar que el ángulo es exactamente el mismo, van dando la vuelta en el mismo tiempo, pero fíjense que este objeto tiene que moverse mucho más rápido para poder recorrer toda esta distancia. De manera que recorra esta circunferencia más grande en el mismo tiempo que éste recorrió una circunferencia más pequeña. Podemos relacionar entonces que la velocidad depende del ángulo o desplazamiento angular, pero también depende del radio. De manera que el objeto que tiene un mayor radio va a tener una mayor velocidad lineal. Entonces, de esta manera podríamos, conociendo la velocidad angular y el radio, poder calcular la velocidad lineal, es decir, la velocidad con que recorre esta distancia. Tenemos entonces que a mayor velocidad angular se tendrá mayor velocidad lineal, pero debemos tener muy en cuenta el radio. Tenemos además que si en esta circunferencia pequeña la velocidad lineal es más pequeña, entonces también se va a requerir una menor aceleración centrípeta para mantener el objeto a lo largo de esta trayectoria, teniendo entonces algo como esto. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que esa aceleración centrípeta sigue siendo función de la velocidad lineal, entonces podríamos calcularla a partir de allí, pero si tenemos en cuenta que a su vez esa velocidad depende de esto, tendríamos entonces que la aceleración centrípeta también podría depender de la velocidad angular, simplemente la elevamos al cuadrado y multiplicamos por el radio.